Vamos a conocer parte de la trayectoria de nuestra primera expositora. Ella ingresó en la carrera judicial en el año 2006 por el turno de juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional en el orden civil. Ha sido magistrada del juzgado de primera instancia del juzgado número 7 de Badalona, especializado en familia e incapacidades, y magistrada del juzgado de primera instancia número 32 de Barcelona, donde está destinada en la actualidad. Es profesora ordinaria de área de Derecho Civil y Procesal de la Escuela Judicial desde el 11 de mayo del 2018. Es autora de numerosas monografías y artículos doctrinales en materia procesal civil y directora de sección y miembro del Comité de Revistas Jurídicas Especializadas en Derecho Constitucional y Procesal Civil. Sin más preámbulos, con el tema medidas tecnológicas del Poder Judicial de España para la reactivación y agilización procesal, una mirada desde las buenas prácticas, vamos a recibir a la doctora Rosa María Méndez Tomás desde el Poder Judicial de España. Bienvenida. Muchas gracias por su presentación, doctora Recuero. Agradecimiento que hago extensivo también al Instituto Superior de la Judicatura de Panamá y a la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales por haberme dado la oportunidad de participar en este interesantísimo Congreso Internacional. Buenos días a todos y a todas las compañeras a quienes envío un afectuoso saludo desde España y espero que se encuentren todos y todas ellas en perfecto estado de salud. Y como ha comentado la doctora Recuero, les voy a hablar, habrán visto en el programa, de las medidas tecnológicas del Poder Judicial en España para la agilización y para la reactivación procesal. Y lo vamos a hacer además desde una mirada o hacia una mirada de las buenas prácticas. Si me permiten, voy a compartir un PowerPoint. Esta presentación no tengo ningún inconveniente en facilitársela, por tanto, si no pueden seguir algún aspecto, porque ya comprendo que tampoco estarán familiarizados con la normativa española, como es lógico, yo lo voy a facilitar y además cada vez que menciono una norma o una instrucción, una guía de buenas prácticas, he creado el enlace para que ustedes puedan acceder a él. Por tanto, ya tiene incorporada toda esta normativa. Entonces, como digo, les voy a hablar de estas medidas tecnológicas. Existieron otras muchas, porque también han existido medidas procesales, medidas organizativas, pero nos vamos a centrar en las tecnológicas. Y en primer lugar, creo que sería idóneo contextualizarlas en la época en que fueron promulgadas. Para ello he distinguido dos grandes fases. Una primera fase en España, como desgraciadamente también en el resto de países, como consecuencia de la crisis sanitaria, de la pandemia, en la que se propugnó el estado de alarma, que en concreto en nuestro país fue del 14 de marzo al 21 de junio de 2020, y en esta primera fase, es decir, plenamente vigente el estado de alarma, contamos básicamente, se aprobaron muchísimas normas y se aprobaron muchos reales decretos, pero básicamente lo que aquí nos interesa, desde un punto de vista procesal y organizativo, contamos con este Real Decreto Ley que están viendo en pantalla, el 16/2020, que ya está derogado, y se preguntarán, entonces, ¿por qué nos lo menciona si ya está derogado? Pues porque fue importantísimo. Se aprobó apenas un mes después de que fuera proclamado el estado de alarma y recoge, como digo, medidas procesales y organizativas muy interesantes y que sirvieron de pauta para los distintos juzgados para saber cómo debían operar. ¿Y por qué está derogado? Porque, como ahora verán, luego se aprobó finalmente una ley en septiembre, ahora les hablaré de ella, que lo que vino a hacer es sustituir este Real Decreto. Más que derogarlo, lo vino a sustituir y adaptar a las nuevas circunstancias, porque claro, había una experiencia acumulada ya entre abril y septiembre. Pero lo que interesa es que nos quedemos con que este Real Decreto recoge una serie de medidas procesales y organizativas de las que hoy no les voy a poder hablar porque no habría tiempo suficiente, me voy a centrar en las tecnológicas, pero sí para que lo conozcan, creo que es interesante y por eso les he indicado también el enlace.
Además, en esta época, entre marzo y junio, se publicaron también instrucciones, guías varias, tanto por parte del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, como por parte del Ministerio de Justicia, con la idea, esto ya sí que guarda una relación más directa con las medidas tecnológicas, con la idea de regular de alguna manera la celebración de actuaciones judiciales y juicios telemáticos. Una segunda fase es la que ya iría desde el alzamiento del estado de alarma el 21 de junio de 2020 en nuestro país hasta la actualidad, donde se aprueba esta ley de la que les hablaba. La Ley 3/2020 ya es una ley, ya no es un Real Decreto Ley, que sustituye o deroga a ese Real Decreto Ley del que les he hablado antes y que regula ya con muchísimo más detalle las medidas procesales y organizativas para hacer frente a la situación de pandemia en la que nos vemos inmersos en el ámbito de la Administración de Justicia. Se la menciono porque yo creo que tiene su interés, como estoy segura que la tiene otras normas procesales de sus respectivos países, pero por si quieren ver si seguimos más o menos las mismas directrices o la misma perspectiva. Y a nivel tecnológico contamos con lo que de lo que les voy a hablar hoy extensamente, que es con el plan de choque del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de gobierno de los jueces, que fue aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 16 de junio de 2020, relativamente reciente, y que no apareció de repente, sino que recoge una serie de instrucciones, una serie de guías que se fueron dictando y aprobando por el camino, pero que ahora ya tiene un peso consolidado, que es este plan de choque. Entonces, nos vamos a centrar en él, lo tienen también linkado, es decir, que pueden acceder a él. ¿Y cuáles son sus objetivos? Pues sus principales objetivos, ahora nos centraremos ya en las medidas tecnológicas, pero para que se hagan una idea de cuál es el objetivo o los objetivos que motivaron al Consejo para aprobar este plan de choque, era, por supuesto, evitar el colapso de la Administración de Justicia, por supuesto, agilizar al máximo la resolución de los asuntos, es común a todos los países, imagino esta idea, este objetivo, pero además haciendo especial incidencia en aquellos procesos cuya demora podía repercutir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables. Es decir, por ejemplo, los relacionados con tema de hipotecas o préstamos hipotecarios, los relacionados con los arrendamientos y los pagos de los alquileres. Es decir, todas estas cuestiones pues le dieron un mayor énfasis y propusieron medidas que los agilizaran con preferencia por encima de otros procedimientos. Y muy importante también proporcionar a los jueces y a los magistrados un escenario fiable para que la vuelta a la normalidad entre comillas, fuera a través de mecanismos que les permita afrontar una evidente carga de trabajo que se iba a acumular ante esta situación de parón que habíamos tenido durante un tiempo, porque nosotros hasta el 4 de junio de 2020 estuvieron paralizados prácticamente todos los procedimientos. ¿Y cómo pueden conseguirse estos objetivos? Esta es la idea fundamental de este plan de choque. Pues intentando identificar aquellas medidas que tengan un impacto más directo en el justiciable y en el sistema también judicial, y aquellas que sean más urgentes para implementarlas con celeridad. ¿Cuál es la sistemática o la metodología utilizada? Creo que un punto fuerte del plan de choque fue a nivel interno el hecho de que se generaran grupos de trabajo tanto en el seno del Consejo General del Poder Judicial como de los Tribunales Superiores de Justicia, pero sobre todo destaco, y si tienen curiosidad y entran a visualizar este plan de choque y entran a manejarse con él, ya verán cómo se contempla la opinión de muchos operadores jurídicos. Es decir, aquí participaron colegios de abogados, procuradores, fiscalía, asociaciones, por ejemplo, en defensa de personas con discapacidad, otro tipo de colectivos vulnerables y, por supuesto, el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y otros distintos operadores jurídicos, que sería una lista interminable. Y eso hizo que se escuchara muchas voces y que haya dado lugar a un plan de choque que recoge con mayor o menor, colmando más o menos las expectativas, pero que recoge bastante bien el parecer de todos estos colectivos. Y otro punto fuerte, y esto sí que se lo he subrayado porque tienen el enlace,
es la sistemática, que utilizaron, y es, si se fijan y entran a ver el plan de choque, que les animo a hacerlo, es muy corto, son solamente 15 páginas de extensión. Lo que ocurre es que en esas 15 páginas se reflejan todas las medidas sistematizadas. Y si nosotros tenemos interés, por ejemplo, por alguna de esas medidas concretas, que ahora les hablaré de algunas de ellas, pues no tenemos más que irnos a la ficha normalizada, donde allí se extienden algo más y se puede profundizar más en el tema. Y como siguen la misma sistemática, estas fichas normalizadas, pues le da a todo el conjunto del plan de choque una uniformidad considerable. Así, por ejemplo, imaginemos que nos interesa la medida tecnológica relacionada con el teletrabajo, por ejemplo, o con las vistas virtuales. Pues nos vamos a la ficha normalizada y allí nos dirán cuál es el objetivo concreto que se pretende, qué colectivos están implicados, cuáles son las acciones necesarias para la ejecución, cuál es su coste, el análisis de impacto, el nivel de prioridad o urgencia, a qué colectivos se ha escuchado, qué opiniones han vertido. Son fichas que como mucho ocupan 2 o 3 folios y que, dijéramos, profundizan más en todas y cada una de estas medidas y en el proceso de su aprobación. Y por eso se las he subrayado por si quieren consultarlas. ¿Qué clases de medidas se adoptan en este plan de choque? ¿Reformas legales? No, porque el Consejo General del Poder Judicial no tiene competencia para aprobar leyes ni para modificarlas, pero sí que tiene, y esto es muy importante, competencia para establecer principios o criterios generales que inspiren a esas leyes. De hecho, muchas de las medidas de las que hoy les hablaré ya están empezando a regularse en normas procesales por parte del legislador, con lo cual hacen un poco aportan trabajos o de propuestas para el prelegislador. Lo que sí que hacen, en esto sí que tienen competencia, es en aprobar medidas tanto organizativas como procesales como tecnológicas, como las veremos ahora. Esto sí que tienen competencia y, por supuesto, hay que atender a ellas. ¿Cómo se organiza este plan de choque por si tienen interés de consultarlo? Que la verdad es que creo que es realmente interesante. Pues en estos 5 grandes bloques. Un primer bloque nos da una serie de medidas organizativas y procesales. Por ejemplo, una de ellas es proponen la creación o transformación de juzgados recientemente creados para abordar asuntos COVID, asuntos derivados de la crisis sanitaria. Por ejemplo, en materia de consumo, todos aquellos consumidores que han perdido pues, determinadas adquisiciones o determinados viajes y ahora quieren reclamar y no les atienden por parte de las compañías o de las agencias de viajes y tienen que acudir a la vía judicial. Por ejemplo, aquellos arrendatarios que están en conflicto con su propietario porque no accede a la rebaja de la renta, o en materia hipotecaria, aquellos deudores hipotecarios que, por ejemplo, no logran pues, que se les reajuste lo que es la cuota hipotecaria. Bueno, pues todos estos asuntos que al final derivan directa o indirectamente de la crisis sanitaria, una de las medidas organizativas del Consejo, una entre otras muchas, es destinar juzgados especializados a asuntos derivados del COVID. Indirectamente, directa o indirectamente. El segundo capítulo es sobre la solución extrajudicial de conflictos. Por ejemplo, se prevé como medida plataformas que puedan soportar tanto técnica como jurídicamente la mediación a través de la mediación digital o la mediación virtual. Un tercer bloque muy, muy interesante destinado a medidas específicas en materia de colectivos especialmente vulnerables, medidas en relación con la Administración de Justicia, pero para estos colectivos. El cuarto es el que vamos a ver ahora, que son las medidas tecnológicas, y por último también un bloque destinado a medidas de formación o formativas. Entonces, nos centramos ya en las medidas tecnológicas, que es el cuarto bloque, y es en el que vamos a poner el énfasis. Entonces, yo las he dividido en función del colectivo, dijéramos, o el operador al que van dirigidas. Las primeras medidas guardan relaciones con jueces y juezas, o magistrados y magistradas. La primera de ellas es una prevención a futuro. Es decir, el Consejo lo que hace es lanzar una medida en el sentido de decir que no nos vuelva a pasar lo mismo, que no volvamos a estar en una situación similar
en la que se declare el estado de alarma y tengan que paralizarse los procedimientos y no tengamos las herramientas o los instrumentos necesarios para hacerle frente. Entonces, ¿qué es lo que propone el Consejo? Y nos hemos ya puesto las pilas en ello, es dotar a los jueces y juezas y magistrados y magistradas de las herramientas informáticas necesarias. Sí, muchos ya trabajábamos con expedientes. Yo, por ejemplo, que estaba en Capital de Provincia, en Barcelona, trabajaba ya con expedientes electrónicos, tenía firma digital, pero no en todas las jurisdicciones tienen la suerte de trabajar, por ejemplo, con expedientes electrónicos y no en todos los partidos judiciales. Bueno, pues eso es una apuesta fuerte por parte del Consejo. Evidentemente tiene que venir acompañada de una dotación económica, pero es para dotar a todos los jueces y juezas de estas medidas para lograr una mayor eficiencia. Y no solo eso, sino además prevé que se verifique que se utilizan estas herramientas. Por tanto, aquí sí que nos están dando un toque de atención en el sentido de debemos cambiar la perspectiva, hay un cambio cultural y esto ha venido para quedarse. Por tanto, han previsto un sistema de verificación que estamos utilizando estas herramientas a través de un servicio de inspección. ¿Qué es lo que consideran que se consigue con todo ello? Pues se facilita el teletrabajo, evidentemente. Por tanto, ya si nos encontráramos en esta tesitura, podríamos trabajar y firmar desde casa. Incide aún más si cabe en el desarrollo del expediente judicial electrónico, allí donde no ha llegado, en la firma digital y en la dotación, sobre todo, también de medios para el trabajo en remoto, aparte de reducir, como dicen, los costes ecológicos y costes económicos en el uso del papel. Otra medida que sugieren, el dictado de sentencias orales o in voce. Nosotros, de momento, lo que es el dictado de las resoluciones es escrita de sentencias. Sin embargo, proponen que en determinados procesos, se pueden imaginar que en procesos pues, más sencillos, por ejemplo, procedimientos verbales de escasa cuantía, o en materia penal, por ejemplo, delitos leves, o por ejemplo, incidentes concursales, que en esta clase de procesos se puedan dictar las sentencias in voce. ¿Para qué? Pues para agilizar el procedimiento. Ahora, eso sí, deben respetarse todas las garantías. Y la primera de ellas, que aquí les indico, es la motivación. Estas sentencias tienen que estar igualmente motivadas. Es verdad que no se van a documentar, van a quedar grabadas, pero en la grabación tiene que quedar grabada y registrada la motivación, porque si no sería una mera propuesta de sentencia, no sería una sentencia. Otra garantía que hay que adoptar para proceder a esta medida, pues que igual que quedaba constancia en un libro de sentencias de las sentencias impresas, ahora tiene que quedar constancia y también debidamente numeradas de las resoluciones, aunque sea a través de una grabación. Y por último, lógicamente, que debe permitirse el acceso y la consulta a los profesionales y a las partes. Vamos con otra medida, la celebración de comparecencias y vistas virtuales. El Consejo ha apostado muy fuerte por esta medida. Luego hablaremos con mayor detenimiento de ella porque guarda mucha relación con las buenas prácticas y por tanto lo desarrollaré después con más detalle. Pero de entrada ya les digo que apuesta por ello, pero eso sí, nos dice, requiere de una reflexión previa. El juez, antes de dar el paso de decidir llevar a cabo una vista o una actuación de manera telemática o virtual, debe analizar el procedimiento y valorar si es viable. Según el tipo de procedimiento, luego veremos cuáles pueden serlo y cuáles no, valorar si es viable. Y en el caso de que, por ejemplo, ese procedimiento sea muy complejo, haya mucha prueba, lo veamos viable, pero veamos que sería interesante contar con la opinión de las partes, prevé que se recabe en esos casos el consentimiento o el consenso de las partes a través de sus representaciones o a través de sus defensas. Y eso sí, garantizando además que se cumplen todas las garantías constitucionales en cuanto al derecho de defensa y especialmente lo relacionado con la práctica de la prueba. Por más que se haga de forma telemática, no debemos olvidar que se debe preservar todo lo relacionado con la práctica de la prueba a los efectos de una correcta valoración. Se preguntarán a lo mejor, bueno, ¿y qué ocurre con los colectivos vulnerables, especialmente con aquellos que estén en una situación de vulnerabilidad económica? ¿Cómo van a poder acceder a estas comparecencias y vistas virtuales? El Consejo, en principio, ha previsto
que estas vistas y comparecencias virtuales se hagan a través de plataformas a las que se puede acceder perfectamente a través de un móvil, de un aparato, un teléfono móvil. Eso sí, quizá de momento no con la misma calidad, pero se está en ello. Y por tanto, para impedir que los colectivos vulnerables puedan acceder, pues también está prevista esta medida. Y si no, si por lo que fuera tuviera mayores problemas, pues el juez, dentro de esa reflexión previa, pues a lo mejor lo tomaría en consideración y optaría por la presencialidad. Y luego, por último, a efectos de incorporación al expediente, pues el Consejo nos dice, es tan sencillo como si contamos con un expediente electrónico, porque es un juzgado que ya funciona con expediente electrónico, se incorpora la grabación, y si es todavía un expediente en papel, pues se incorpora a través de un DVD con firma digitalizada y autenticada. Y por último, con relación a los jueces y las juezas, rápidamente les indico que por parte de la Escuela Judicial, donde tengo el honor de trabajar, y concretamente por parte del Servicio de Formación Continua, pues se ha mantenido la formación para jueces y juezas. Es decir, se continúa con el plan de formación, eso sí, a distancia, y se proporciona, sobre todo, se está elaborando un programa en el que se proporcionan instrumentos formativos, sobre todo que hacen hincapié o se centran en, ¿se acuerdan que les he hablado de esos juzgados COVID? Es decir, que seguramente van a acabar llevando esos procedimientos que derivan de alguna manera de la situación de crisis sanitaria, pues también se está formando en este sentido con mayor énfasis. Es decir, todas aquellas cuestiones que se han puesto ahora de relevancia como consecuencia del COVID. Por otra parte, una medida que me parece interesantísima también es que se promueve la unificación de criterios jurídicos ante los nuevos procedimientos que puedan plantearse, también para una mayor seguridad jurídica. En cuanto al juzgado y a la oficina, una medida interesante es la implementación del tablón edictal judicial único. Este tablón edictal ya existía en otras administraciones, por ejemplo, si me han impuesto una multa de tráfico, yo la puedo consultar a través del BOE y concretamente de este tablón edictal. Sin embargo, en justicia no contábamos, no estaba operativo este tablón edictal. Entonces, no sé si ustedes lo denominan igual, me estoy refiriendo a esas notificaciones que se hacen a través del tablón de anuncios del juzgado. El Consejo lo ha estudiado y se ha dado cuenta de que no cumplen su objetivo como quisiéramos. ¿Por qué? Porque normalmente quizá tuvieron un sentido en otras épocas, pero ahora pues la gente no es habitual que se pase por los juzgados para ver si tiene un anuncio colgado en un tablón. Entonces, no cumple con el objetivo que se pretendía y sin embargo a veces se les está comunicando resoluciones o anuncios muy importantes y de mucha relevancia para ellos y que además van a generar su efecto. Con lo cual, ahora lo que se propone es residenciar este tablón de dictos judicial único en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Será gratuito tanto para insertar los anuncios como para consultarlos. Es más, se va a poder suscribir a un sistema continuo de alarmas y es gratuito. Y además, si tienen interés, como les he puesto un enlace a la Ley 3/2020, está regulado ya en el artículo 35 de esta ley. Es decir, ya no solo se ha quedado en una propuesta del Consejo, se ha llevado a la ley, concretamente a esta ley, y lo que prevé es pues eso, las garantías para que sea fiable, para que sea íntegro lo que se pretende anunciar y para que sea ágil. Pero en principio esta es una medida que ya se ha trasladado a la ley y que va a agilizar mucho los procedimientos. Se ha previsto también nuevos servicios del punto neutro judicial. El punto neutro judicial, quizá ustedes en sus respectivos países también le denominan de distinta manera. Nosotros es aquel punto telemático que nos sirve para consultar, por ejemplo, los domicilios de una persona o su patrimonio. Bueno, pues ahora se quieren ampliar las funciones, por ejemplo, para que sirva también de auxilio judicial entre juzgados. Es decir, para cuando necesitemos el auxilio de otro juzgado, efectos de notificaciones o de cualquier otro tipo de asunto, lo podamos hacer a través del punto neutro judicial y no por escrito. Y también para poder consultar a las entidades financieras, ya sea para poder consultar sobre una cuenta corriente, por ejemplo, ver quiénes son sus titulares, cuál es el saldo, etcétera, sino también a través del criterio persona, es decir, qué cuentas o qué productos tiene esta determinada persona física o esta determinada persona jurídica. Eso también se está barajando.
Esta es otra medida también importante. Hasta ahora nosotros, el dinero que estaba consignado en los juzgados, si se tenía que devolver a la parte, por ejemplo, para el pago de unas costas procesales, ese dinero se hacía a través de un mandamiento escrito que se le daba al procurador, que era su representante. Ustedes, me consta que no cuentan en muchas ocasiones con esta figura, pero a lo mejor en su caso se lo daban al abogado y el abogado lo cobraba y entregaba el dinero al cliente, al justiciable. Bueno, pues ahora se ha previsto que estas cantidades consignadas se hagan siempre mediante la transferencia telemática bancaria, que aunque parezca mentira, no se venía haciendo así. Y teníamos una avalancha de mandamientos increíble y allí paralizados. Por eso el Consejo dice, es una manera también de dotar de inyección económica al país, es decir, dar cuanto antes estas cantidades al justiciable. Por lo demás, hay otras 3 medidas que no es que tengan menor importancia, pero bueno, son para la oficina. Son con la idea de agilizar el procedimiento. Es decir, cuando hay un reparto incorrecto, pues que no vayamos con el papel arriba y abajo. Me lo ha repartido mal a mi juzgado, le corresponde a este otro, sino que a través de un sistema de gestión procesal telemática lo puedas devolver inmediatamente. Lo mismo en cuanto a establecer criterios unificados para el registro de escritos, es decir, que el decanato o quien recibe los escritos o quien recibe las demandas, por ejemplo, tenga un criterio unificado de establecer la preferencia de esos procedimientos. ¿Se acuerdan que ha dicho el Consejo con anterioridad? Hemos de procurar agilizar los procedimientos, pero sobre todo aquellos que lo merezcan más, en el sentido por razones económicas o por razones de vulnerabilidad. Bueno, pues no adelantaríamos nada si desde decanatos, si desde el órgano que va a hacer el reparto, no se establecen unos criterios uniformes que marcan esta preferencia. Y ya por último, pues buscar medios alternativos para el envío de avisos y notificaciones a los profesionales, es decir, más allá del tradicional, por escrito, a lo mejor a través de sistemas telemáticos, pero también pues a lo mejor por email, por WhatsApp, etc. En cuanto a los profesionales, esto también es interesante, ahora lo verán porque además les voy a mostrar un ejemplo, ya existía, pero se utilizaba muy poco y ahora se ha empoderado esta herramienta que es los poderes. Saben que bueno, se pueden otorgar ante el notario, se puede hacer en la oficina, pero para evitar la presencialidad en la oficina se está haciendo uso y se está intentando promover el apoderamiento electrónico. Es un apoderamiento que se hace a través del Colegio de Registradores. Les he puesto la web linkada por si quieren consultarlo, porque lo pueden ver cómo se hace. Es un registro de apoderamientos de tal manera que tú otorgas ese poder en favor del procurador, por ejemplo, que va a actuar, o del abogado que va a actuar en ese procedimiento, y acotas el nivel de apoderamiento, es decir, las facultades que va a tener y el procedimiento en concreto. De tal manera que una vez calificado por el registro, por el registrador, entonces emiten un certificado y ese certificado es el que el procurador o el abogado va a presentar en el juzgado. Miren, les enseño. ¿Ven? Este es el certificado que lo emite el Ministerio de Justicia, porque es a quien pertenece el Colegio de Registradores, y entonces es un certificado que se rellena, ¿ve? Le da poder general para pleitos, lo ven aquí, pero también especial para allanar, se desistir, y esto se marca o se elimina en función de los deseos del cliente para intervenir, y aquí sí se señala el juzgado en concreto. Otros datos del apoderamiento, que esto ya salen automáticamente, la fecha en que se ha solicitado, el número de registro, etcétera. Y, bueno, aquí a pie de página nos explica un poco cómo rellenar este formulario. Entonces, una vez nosotros tenemos certificado este apoderamiento, pues ya lo podemos enviar, remitir digitalmente, telemáticamente al juzgado sin necesidad de presencialidad. Y además, las sociedades mercantiles, esto es muy útil para, por ejemplo, esas sociedades, esos bancos que a lo mejor trabajan con un único procurador, pues a lo mejor otorgando un único poder ya les sirve para distintos procedimientos, porque también hay un registro central de apoderamientos. Entonces, bueno, esta es una medida que también ha evitado muchísimo la presencialidad. Por lo demás, se está procurando también que el traslado de copias para evitar el colapso
a los profesionales, ya sean abogados o procuradores, se haga siempre por medios electrónicos y, bueno, esto es una medida menor, pero bueno, que tiene su importancia. Se ha incrementado también la posibilidad de que se envíen documentos. Hasta ahora a veces el peso de los documentos no permitía presentar demandas o contestaciones de manera telemática y esto ya es una medida informática que se ha implementado. Entonces, dicho esto, vamos al teletrabajo. Es otra medida que esta es común, dijéramos, para todos los operadores, tanto para los jueces y juezas como para la oficina, como para los profesionales. Y lo que pasa es que nos vamos a centrar en la oficina y en los jueces porque es a quien va dirigidas estas medidas por parte del Consejo. ¿Cuál es el objetivo del teletrabajo? Pues que facilitar, lógicamente, el desarrollo de la actividad judicial sin necesidad de presencia física. Es decir, que si vuelve a ocurrir una situación como la que les comentaba, que no podemos acudir a nuestros puestos de trabajo, se puede ir agilizando desde nuestros domicilios o desde el lugar donde tengamos acceso a los expedientes. ¿Y cómo? Pues, por supuesto, garantizando el canal de comunicación que sea fiable, todo el tema de protección de datos, pero también para ello que los medios telemáticos estén autorizados. No reduce la carga de trabajo, se nos lo recuerda el Consejo, porque los procedimientos van a consistir en lo mismo, van a tener las mismas fases, pero sí que evita los desplazamientos. Para ello, ¿qué se necesita? Pues implementar el expediente judicial electrónico en todos los juzgados. Si no es así, no vamos a poder trabajar de forma remota. Facilitar PCs, ordenadores plataformados, a que no disponga de ellos o instrucciones para que los usuarios puedan utilizar sus propios medios personales, conexiones remotas seguras. Esto es importantísimo porque a nosotros personalmente en España, o por lo menos en Barcelona, que es donde conozco más de cerca los procedimientos, nos ocurrió que el juez y los secretarios judiciales, el juez o la jueza, los secretarios o secretarias judiciales podían trabajar desde casa porque tenían conexión en remoto, pero no lo podían hacer los funcionarios, el personal de las oficinas. Por tanto, allí se hizo un tapón, se hizo un bloqueo. Pues esto sería una manera de solucionarlo. Para ello se necesita herramientas que permitan firmar digitalmente, sobre todo a jueces y a secretarias, y líneas de comunicación que tengan las prestaciones necesarias para soportarlo. Les he puesto aquí una ley, por si tienen curiosidad, que ha aprobado el Gobierno hace relativamente poco, de septiembre del 2020, de trabajo a distancia en todos los ámbitos, no solo en el judicial. Pero por si tuvieran curiosidad de ver cómo se ha regulado el trabajo a distancia en España, cómo contempla, por ejemplo, la perspectiva de género, que es algo muy interesante, lo pueden consultar, se lo he linkado. Y ya por último, vamos a las buenas prácticas. Ya para acabar, les había dicho que me centraría en las actuaciones judiciales telemáticas, es decir, aquellos juicios o aquellas actuaciones de todo tipo que se puedan hacer de forma telemática, y simplemente comentarles que a nivel legal las tenemos reguladas, primero en ese Real Decreto, que por eso le he puesto aquí una trama, porque está derogado. Primero lo teníamos regulado aquí, en este Real Decreto, y ahora lo tenemos aquí, en esta ley. Entonces, prácticamente vienen a decir lo mismo, pero porque las dos apuestan por la preferencia, porque sea preferente la celebración de vistas en formato telemático, no presencial, y además es algo que ya estaba contemplado en nuestra ley orgánica, pero contemplan excepciones. En un primer momento, este Real Decreto de 28 de abril, claro, era tan reciente desde la declaración del estado de alarma que contempló como excepción única y exclusivamente en materia penal los delitos graves, que el acusado en esos casos tenía que estar presente físicamente. Ya acumulada la experiencia, la ley de 18 de septiembre de 2020, no hace demasiado, prevé cómo ha ampliado las excepciones. Apuesta también por la preferencia de la celebración telemática, pero exceptúa, por ejemplo, cuando se trate de delitos graves, como la anterior, cuando además se celebre esa comparecencia para determinar si hay que acordar o no la prisión provisional, y cuando se solicite una prisión superior, a 2 años. Esto a instancia de parte o a instancia de la acusación o del Ministerio Fiscal. Es decir, puede ocurrir que un juicio en el que se pida una pena superior a 2 años, el Ministerio Fiscal o la acusación soliciten la presencia física del acusado. Entonces sería un supuesto exceptuado, ¿vale? Si no, se da preferencia
a lo telemático. Aquí les señalo una sentencia que si tienen interés se la puedo facilitar, pero ahora no me da tiempo de comentarla, pero es de las primeras sentencias dictadas aquí en España en materia penal sobre los juicios telemáticos y las quejas recibidas por parte del acusado que no pudo estar presente en la vista. Y simplemente decirles que se ha anunciado ya en esta ley, en la Ley 3/2020, un proyecto de ley de medidas ya para regular, o sea, pero ya una ley que regule toda la dinámica y la forma de operar en los juicios telemáticos. De momento nos tenemos que conformar con buenas prácticas porque no contamos con una ley y estas buenas prácticas están recogidas, y ya voy finalizando, en estas dos guías. Una que es del Consejo y otra del Ministerio de Justicia. Las pueden consultar, son guías que es interesante porque te da, bueno, pautas desde la forma en cómo celebrar los juicios, cómo debe ser el espacio, pautas también evidentemente técnicas y pautas ya de carácter más jurídico. Entonces me voy a centrar en estas últimas y decirles que esta guía del Consejo General del Poder Judicial nos insiste en que tenemos que cambiar la perspectiva y que ya no tenemos que limitarnos como hasta ahora en llevar a cabo juicios presenciales con alguna prueba aislada de forma telemática porque ese testigo nos ha pedido que lo hagamos por videoconferencia, sino que debemos apostar cada vez más por los juicios telemáticos. Eso sí, con estas garantías, garantía del derecho de defensa, por supuesto, integridad, validez y calidad de la prueba, es decir, poner remedio a todas esas situaciones que pueden comprometer de alguna manera una válida práctica de la prueba, es decir, la comunicación entre testigos, el hecho de que a lo mejor puedan acudir a soportes escritos que les pueda dar luz de lo que tienen que deponer, es decir, que no es fácil, se tiene que hacer con garantías. Y por supuesto, debe darse publicidad, no podemos comprometer el principio de audiencia pública, debe darse publicidad a esta vista o juicio, pero siempre, evidentemente, a las partes que tengan un interés legítimo y teniendo muy en cuenta todo el tema de protección de datos. Como buenas prácticas, bueno, el Consejo lo que dijo es, bueno, vamos a distinguir entre actos que son internos y externos. Si son internos, deliberaciones telemáticas, juntas de jueces, etcétera, bueno, pues básicamente confidencialidad, contar con los sistemas adecuados, etcétera. Si son externas, pues el Consejo distingue, está muy bien, lo pueden consultar porque es interesante. Si solo acuden operadores jurídicos, por ejemplo, si es una audiencia previa, preparatoria de un juicio, que allí no van ni las partes ni los testigos, que no estamos practicando prueba, o son las conclusiones, por ejemplo, solo de los abogados, pues ahí intentar estandarizar la fórmula de llevarlo a cabo a través de videoconferencia. Y si participan otros ciudadanos, esto es lo complicado, si hay prueba, por ejemplo, de testigos, de partes o de peritos, pues más que nunca tener en cuenta el principio de confidencialidad, el de defensa y lo que les comentaba antes, la intangibilidad de los medios de prueba, es decir, procurar que se practiquen con las suficientes garantías para que resulten fiables, creíbles y objetivos. Para acabar, última diapositiva o penúltima, porque ya la última es de despedida. Buenas prácticas o pautas a tener en cuenta como jueces para tomar la decisión de si le doy preferencia al sistema telemático o al presencial. Pues, por ejemplo, nos da algunas pautas. Vamos a apostar por el telemático si son actos con un número limitado de intervinientes, por ejemplo, que no es un macrojuicio con muchísimas personas que sea difícil de organizar a través de una plataforma, sino que sean pocos los intervinientes, que sea de corta duración, que sea de menor complejidad en cuanto a la práctica de la prueba, por ejemplo, que ya preveamos que los interrogatorios son sencillos, o cuando veamos que las partes o los testigos pues están en una ubicación ciertamente distante y que realmente les vamos a hacer una buena faena haciéndoles trasladar al juzgado. Estos serían, por ejemplo, criterios. Nos sugieren también que lo compatibilicemos y que en nuestra agenda vayamos celebrando indistintamente de manera presencial o telemático, teniendo en cuenta los anteriores criterios. Y que, por ejemplo, si optamos por la presencialidad, imaginemos que optamos por la presencialidad, pero hay una prueba en concreto, por ejemplo, tiene que venir un policía a deponer o un perito, un médico forense que pertenecen a una administración pública, es decir, que son cargos públicos, pues para un mejor aprovechamiento de estos recursos, ¿por qué no
que lo hagan desde su lugar de trabajo. Eso también tenerlo en cuenta. Lo que les había dicho antes, en actos de cierta complejidad contar con el consenso de las partes, esto es importante para que luego no se nos distorsione el tema. Muy importante verificar el funcionamiento de los equipos de todos los intervinientes y la calidad de la conexión, es decir, no solo la nuestra. Esto ya lo venimos haciendo también en las webinars a través de esas pruebas que hacemos previas. En cuanto a la prueba de documentos, se recomienda que las partes los presenten con antelación para tenerlos a disposición el día del juicio y de manera digital, pero de tal manera se prevé un instrumento para que no se puedan descargar hasta en tanto el juez no los admita, porque si no la otra parte podría verlos y no se han admitido todavía en el procedimiento o podrían llegar a incorporarse al procedimiento sin todavía haberse admitido. Es decir, adelantarlos, pero sin que haya acceso a ellos por parte del resto de partes. Y eso sí, bien ordenados, bien clasificados y a ser posible con vínculos, como les he hecho yo con esta presentación, que si quieres, si por ejemplo es una pericial que lleva adjunta documentos, pues que estén linkados o vinculados o se pueda permitir el acceso a los mismos a través de la pericial. Por lo demás, facilitar instrucciones por parte del juez al principio de la vista, del desarrollo de la sesión y de que se deben mantener igualmente las formas, no por el hecho de que lo estemos haciendo de manera telemática, podemos ir, pues no lo sé, vestidos de cualquier forma o en un entorno a lo mejor que no corresponda con el acto que estamos celebrando. Y por último, elaborar plantillas unificadas o formularios, esto ya a nivel de gestión procesal, de cara a ir preparando ya la posibilidad de que esta gestión procesal, bueno, pues tenga cierta entrada ya a la inteligencia artificial. Y por último, la guía ya del Ministerio de Justicia simplemente viene a recoger lo mismo que la otra guía, la pueden consultar, pero insiste, yo creo que esto es importante, le preocupa especialmente al Ministerio de Justicia que la prueba se lleve a cabo, aunque se haga de forma telemática, de forma separada, es decir, que no haya contacto entre los distintos testigos, por ejemplo, o entre los peritos o peritos y testigos, que sea espontánea, que procuremos por hacerlo de tal manera que se logre la espontaneidad, que por supuesto haya un sistema fiable de identificación, que aquí tendremos que ponernos en marcha tecnológicamente, porque si lo pretendemos hacer desde oficinas o desde domicilios que no sean la sede judicial, pues deberemos habilitar este tipo de herramientas y lo que les decía, apuesta también por el consenso. Y ya sin más, creo que he ocupado prácticamente el tiempo, también he empezado un poquito más tarde, me sabe fatal, pero quería finalizar con la exposición. Les doy las gracias por su atención y no sé si y por su participación, que imagino que les habrá suscitado alguna duda o querrán hacer algún comentario, lo que deseen. Muchas gracias, doctora Por Méndez. cierto, señora Recuero, les informo, esta es la vista, alguno de ustedes seguro que la conocen porque habremos tenido el placer de tenerles en la escuela, es la vista que puede verse desde los despachos de la Escuela Judicial, es la vista de Barcelona, desde donde estoy trabajando. Un lujo. Gracias, doctora. Queda con usted en estos momentos el licenciado Cánova. De acuerdo. Muy buenos días, doctora Méndez. Tenemos una consulta realizada por uno de los participantes, el cual nos indica lo siguiente. ¿Qué aplicación se utiliza para realización de audiencias y si las mismas se dan en todas las jurisdicciones? Para la aplicación se refiere a la plataforma. Correcto. ¿Qué plataforma tecnológica se utiliza en las audiencias? Pues ahora de momento, por ejemplo, en Cataluña, Arconte, pero en otras comunidades autónomas es que, claro, lo que no les he comentado es que aquí lo que es la gestión de justicia está atribuida a las distintas comunidades autónomas, aquellas que tienen competencia en esta materia y, por tanto, las plataformas son distintas. De todas maneras, en el plan de choque, el Consejo hace un estudio pormenorizado y lo pueden ver. Mire, si acuden a la ficha que habla concretamente de las vistas virtuales, allí verán que hay una plataforma por la que apuesta con mayor fuerza el Consejo General del Poder Judicial, que no es la de Cataluña, es la de Aragón. Y allí explica su funcionamiento con todo lujo de detalles, animando a que sea esta la que se implemente en el resto del Estado. Ok, tengo otra. La autenticidad de los certificados de empoderamiento, dado que se hacen vía web, ¿estos llevan firma electrónica calificada o simplemente se entienden por auténtico por haberse emitido por la plataforma?
Sí, efectivamente, no he entrado más al detalle. De todas maneras, si quieren acceder a la página web del Colegio de Registradores, allí lo verán, pero también en la medida en ustedes van al plan de choque y ven la medida en concreto que habla sobre este tema, sobre los apoderamientos telemáticos, y se van a la ficha, ahí en la ficha explica todo el proceso, que yo no se lo he explicado con detenimiento por no extenderme más, pero sí, efectivamente necesita una firma autenticada para poder acceder a este sistema. Sí, y que Muchísimas está gracias. controlada por el Ministerio. Sí, por eso primero cotejan y comprueban, verifican la firma y el poder, y entonces en el caso de que todo sea favorable expiden el certificado, y ese es el certificado que se aporta al juzgado. Y así evitamos la presencialidad. Claro, esto, si únicamente tienes un procedimiento, quizás la única ventaja es que evita la presencialidad. Pero bueno, también es complicado, ¿no? Todos esos trámites. Bueno, no es muy complicado, pero bueno, también te comporta entrar en la página web, autenticar tu firma, etcétera. Pero para las grandes empresas que siempre cuentan con el mismo profesional, esto es muy útil porque lo conceden una vez el poder, y ya con ese poder, si lo hacen tan abierto como que acoja todos los procedimientos, por ejemplo, que interpongan en Barcelona en materia bancaria, pues ya les abarca todas estas situaciones. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Que tenga un buen día y gracias por su participación. Gracias a usted por la pregunta y por su participación, muy interesante. Muchas gracias, doctora Rosa María Méndez Tomás, magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 32 de Barcelona del Poder Judicial de España, por su ponencia y su participación en este Congreso Internacional.